en torno a la descentralización de las dependencias, cómo va en ese sentido y si dejaría en algún momento alguna recomendación a la siguiente administración y cuáles dependencias serían las que usted cerraría ya su gobierno con esa descentralización, cuáles van a pasar todavía a los diferentes estados. Hablábamos de los 100 compromisos, ¿no? Sí. Yo creo que 98 ya los hemos cumplido, pero además otro tanto de compromisos que no se establecieron los hemos cumplido. Hablamos, por ejemplo, de que no iba a aumentar el precio de la luz y lo estamos cumpliendo. Pero no está en los 100 compromisos el que íbamos a aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, y ya lo hicimos. O no estaba, por ejemplo, en un compromiso el que íbamos a rescatar o a conservar y a explorar y a exponer toda la grandeza cultural de las zonas arqueológicas de la región maya. Eso no estaba y lo estamos haciendo. Pero una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo. Sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aduanas se va a descentralizar. Eso nos va a alcanzar el tiempo para que se termine todas las instalaciones donde va a operar el sistema de aduanas. Estamos construyendo instalaciones en Nuevo Laredo. Ahí va a estar aduanas nacionales. Sí, esa dependencia sí. Lo mismo energía desde Tabasco. Sí. Ya Conagua está trabajando más desde Veracruz, Cultura más desde Tlaxcala, pero nos falta que la Secretaría de Educación Pública queremos que esté en Puebla y a lo mejor ya no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí, yo pienso que es muy importante la descentralización. Dejaría la recomendación. Hay que crear las condiciones porque muchos trabajadores necesitan tener facilidades para sus viviendas, las escuelas de sus hijos, o sea, es un proceso que se tiene que ir logrando, pero sí es muy importante descentralizar. O sea, ya no se puede, por ejemplo, apostar a seguir trayendo agua a la Ciudad de México, ni al Estado de México. Lo que tenemos que buscar es desarrollar las zonas donde hay agua, que el crecimiento poblacional se oriente hacia las costas, donde tenemos el agua, no traer más agua a la Ciudad de México. Ya es muy difícil, pero para eso es importante la planeación. Por eso es
pues una falacia lo de la desaparición del Estado o que todo lo haga el mercado. No, el Estado tiene que planear y tiene que cumplir con su responsabilidad social. Pero estos fanáticos neoliberales apostaban a que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado. Una gran anarquía, un gran desorden. Y sí, también con mucha hipocresía, utilizando al Estado cada vez que les convenía para rescatar instituciones financieras en quiebra. Sí, ahí sí, que intervenga el Estado. Pero en otras actividades no. Por ejemplo, esto que hicieron de la reforma eléctrica, buscar limitar a la Comisión Federal de Electricidad, desaparecerla, para dejar todo el mercado eléctrico a los particulares. Esto lo empezó Salinas, violando la Constitución, porque llevaron a cabo una reforma a leyes secundarias y empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica cuando solo correspondía a la Comisión Federal de Electricidad hacerlo. Y ya después con Zedillo pues le siguieron y ya la reforma energética tuvo ese propósito, al grado de que trataban a la Comisión Federal de Electricidad no igual, peor que Iberdrola, ¿no? Porque con estas instituciones que crearon para regular la industria eléctrica, cuidaban de que la Comisión Federal no actuara como un monopolio. Entonces tenían que proteger a las empresas extranjeras. Y esto llevó a excesos que le permitían a las empresas particulares, por ejemplo, tener preferencia en el despacho. Se tiene una planta de generación de energía, pero no se puede subir la energía si, ¿cómo se llama la institución que crearon? La Comisión Reguladora de Energía no autorizaba, y el SENACE. Entonces, ¿a quiénes les autorizaban primero el despacho, el subir la energía a las líneas de transmisión? A las particulares. Se llegó al extremo de que si una hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad tenía o cuenta con 5 turbinas, se usaba una. No podía generar turbina a toda su capacidad. Llegaron a alegar, a sostener de que la energía de las hidroeléctricas no era energía limpia. ¿Para qué limitaban la generación de la energía en las hidroeléctricas? Para darle preferencia a las particulares.
con, ahí sí, daños colaterales, ¿no? Porque mantenían los embalses llenos, como no turbinaban las hidroeléctricas, los vasos de las presas estaban llenos. Eso pasaba mucho en las presas del Grijalva. Y venían los huracanes y tenían que desfogar, sacar el agua, inundaban Tabasco, inundaban toda la planicie. No les importaba. ¿Quiénes dominaban? Los particulares. Y nos ha costado muchísimo, porque es batallar contra una concepción que pone por delante el interés particular, el interés del lucro, no el interés de la sociedad, el interés colectivo, sino la ganancia, la utilidad. Y así actúan los jueces y los magistrados y los ministros. Una vez, les cuento, empezando el gobierno, como ya sabía de este problema, fui a Tabasco y dije, no se va a volver a inundar Tabasco, porque vamos a tener un control de las presas, sobre todo de la presa de Peñitas. Pues, ¿qué creen? Se volvió a inundar. Ya estando yo de presidente. Porque siguieron operando de la misma manera. Entonces, emití un decreto especial para que turbinaran las hidroeléctricas del Grijalva y se mantuviesen abajo los embalses, de modo que cuando llega la temporada de lluvia no hay problemas de tener que sacar agua e inundar. Y puedo probarlo. Saqué el decreto y a los 6 meses habíamos aumentado la generación de energía con las mismas presas, porque se turbinaba más, tenía más rentabilidad la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a los 6 meses de tener esta nueva política, que nos daba también la seguridad de evitar la inundación, un amparo de una empresa extranjera, una italiana, creo, Enel. De ahí fue que tomé la decisión de enviar la reforma eléctrica. Se avanzó, pero acuérdense que hubo un juez también que invalidó, ¿no? Suspendió el proyecto. Y luego tuvimos que ir hasta la Corte y avanzamos en algunos casos, en otros no. Pero ha sido pues una batalla y yo espero que esta política de defensa del interés público se mantenga hacia adelante, que no regrese lo otro. Pero aprovechando que me estás preguntando cosas así,
no puedo dejar pasar. Fíjense que yo tengo que orientar y que concientizar para que se vaya haciendo realidad la democracia y se vaya purificando la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción. Era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina como antes. El gobierno antes estaba hecho para la corrupción. Sin embargo, siguen habiendo manifestaciones de corrupción y de falta de democracia. Y los jóvenes tienen que conocer cómo eran los sistemas autoritarios, corruptos, antidemocráticos que prevalecieron por siglos en nuestro país. Pero no se puede transformar lo que no se conoce. Y hay que saber, no solo de cuestiones teóricas, ayudan mucho los hechos, las pruebas documentales, y a veces no todos se enteran de lo que sucede porque los oligarcas controlan, oligarcas y corruptos, o los que están enfermos de ambición al dinero, tratan de que la gente no se entere de muchas cosas. Antes el pueblo desconocía muchas cosas porque había mucho control casi absoluto de los medios de información, que eran medios de manipulación, aunque sí hay medios de información, pero predominan los medios de manipulación por los intereses creados. Entonces, si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, si conocieron del acuerdo que dio a conocer el presidente del PAN sobre la elección anterior en Coahuila, les puedo garantizar que el 90% no se enteró, porque no lo sacan los medios de información, pero es una prueba documental importantísima. Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Se los voy a mostrar. Voy a utilizar un poco de tiempo. Esto no puede ser para TikTok porque me lleva mucho tiempo, pero
hubo una elección hace como 1 año y medio, 2 años, y se unieron el PRI y el PAN. Pero para que se lograra esa unión, llegaron a un acuerdo. Pero fíjense qué tipo de acuerdo. Esto antes de la elección. Tampoco es nuevo, ¿eh? En el tiempo que gobernó Calderón, hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México, con el licenciado Peña, también por escrito. Nada más que ese documento lo desaparecieron, no lo encuentro por ningún lado, pero sí existió y hay constancia de que era un acuerdo. Creo que era para que votaran los del PRI por el aumento al IVA. A cambio, el PAN no iba a ir en alianza con el PRD por la gobernatura del Estado de México, algo así. Pero ya se los dejamos de tarea a los expertos, a los mirones profesionales. Pero esto es reciente y es algo parecido. Lo importante sí, el paquete económico que incluía un aumento al IVA, entre otras cosas, en aquel tiempo, ¿no? Pero eso ahora es reciente, es cuando se llevó a cabo la elección en Coahuila. Entonces firmaron un acuerdo. Pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer el mismo presidente del PAN, lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer mucho, porque todo esto ayuda. Si no, pues la gente ¿sí? Que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, que la gente es muy noble, no alcanza pues a entender cómo se dan estos enjuagues. Sí. Y esto sí ayuda. Bueno, él pone ese tuit, él se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Sí, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Pero aquí lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. A ver si pones el acuerdo firmado. Este es un documento histórico, o sea, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Miren lo que dice el acuerdo. Acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024.
el Partido Revolucionario Institucional conducirá y no sé, pero debe ser siglará, es decir, le va a corresponder, siglará, le corresponde la gobernatura del Estado de México y Coahuila. Ese es el acuerdo. O sea, al PRI le toca la candidatura, debe ser, del Estado de México y Coahuila en el año 2023. A ellos les toca la candidatura, pero pues dicen gobernatura en el año 2023. Mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. O sea, al PRI, Coahuila y el Estado de México. Al PAN, la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora Paredes participó, ¿no?, aquí, pero ya de antemano no iba a ser. Pero ella no participó. ¿Para qué participó? Para la presidencia, sí, sí, porque era del PRI. ¿Quién otro participó del PRI? Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN. En el 23. Esto es lo que le debía entregar el PRI, ¿así es? Al PAN en Coahuila. Distritos locales. Le tenía que dar Acuña, Monclova, Frontera, Torreón, 2 distritos de Torreón, más estas secretarías: Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo o Economía o Cultura u lo que sea. 20% de las subsecretarías, descentralizados, desconcentrados y direcciones. El subsistema de educación, pero este es genial. El Instituto de Transparencia, que es autónomo e independiente e imparcial. Descentralización en infraestructura educativa o agua o junta de caminos o baños públicos.
7, 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. $20 de las direcciones de los planteles educativos y universidades. ¿No son autónomas también las universidades? Seis notarías. Y el instituto, no hay un instituto de notarías, o cómo se llama, el que hacen la selección, colegio de notarios. 6 notarías. La ratificación de un señor Bernardo como magistrado. Ese magistrado fue dirigente del PAN en Coahuila. Era el dirigente del PAN en Coahuila. ¿O fue? Fue. Y querían que quedara él. Que lo ratificaran. Que lo ratificaran. Ya estaba. También órgano independiente. Y para el 24, alcaldías, Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquis, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón. Todo nieve de limón. Todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo de los partidos políticos PAN y PRI. El PRD no está. En cada planilla que no encabece el Partido Acción Nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento. Distritos federales, también ya, por adelantado, en Torreón y en Monclova. Y las firmas. Alejandro Moreno Cárdenas, como lo digo respetuosamente, no todos lo saben, Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del PRI. Marco Antonio Cortés Mendoza es el presidente del PAN. Armando Tejeda Cid, ese no sé qué es. Creo que el coordinador de los diputados del PRI, allá en Coahuila. Rubén Ignacio Moreira Valdés, ese fue el gobernador de Coahuila, ¿no? El líder del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y Manolo Jiménez Salinas, que era el candidato y que ahora es gobernador. Y es al que le están reclamando de que no está cumpliendo porque ¿quién creen que publica esto? El presidente del PAN. Es increíble, o sea, de veras, así como tenemos nominado a Claudia X González para su premio, también lo vamos a premiar. Es un servicio a la democracia extraordinario. Mande, pero sí ayuda mucho. Te quité tu tiempo, pero
es que yo no podía dejar pasar esto porque es historia, o sea, para los jóvenes, y no es fácil conseguir la información. Está en las redes, el mismo señor puso en su… Aquí está, quejándose de que no le cumplieron. Pues sí. Ah, claro. Y aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, que se aprobara siempre y cuando dejaran libre a uno que está detenido por corrupción o por presunta corrupción, sí. Pero esto es muy interesante para el conocimiento, ¿no? El documento es histórico para los estudiosos de la ciencia política y también para constitucionalistas, ciencia política, sí, es único. ¿Un botín político? Pues esto es, sí, y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Eso sí puede ser para TikTok. ¿Tienes el otro? Ya es mucho, ya. Vamos a… Finalmente, A ver, ponlo nada más ahí, nada más para ver quiénes participaron entonces en aquel tiempo. Sí. Sí, estos son los que firman, pero no está tan descarado como el otro. A ver, para adelante, a ver si tiene las cláusulas. Diálogo permanente, ordenado y respetuoso respecto de los asuntos públicos del Estado de México, para lo cual se comprometen a establecer los mecanismos correspondientes. Pues esto es en el lenguaje abstracto, ¿no? No es tan preciso, 6 notarías. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar la imagen de su contraparte ante la opinión pública. O sea, este es un acuerdo de urbanidad política y de buenos modales, o sea, una especie de manual de Carreño aplicado a la política. Las partes se abstendrán de formar coaliciones, aquí sí, aquí está el truco. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios. Esto era lo que no querían. Esto es lo que le pedía el PRI al PAN, que en el Estado de México no se aliara el PAN con el PRD.
porque ya se habían aliado en Oaxaca y en otro estado. Y entonces, para que no tuviese problema el PRI, quería que fuesen por separado, que no se unieran. Esta era la moneda de cambio. Para que, a ver si está. El paquete económico no está. Lo del paquete económico, pero esto era lo que ofrecían, lo que pedía el PAN, lo que pedía el PRI para votar el paquete económico del PAN, de Calderón. Y esos son los que firman. Hasta el secretario de Gobernación. Presidente del comité ejecutivo era la señora Beatriz Paredes, César Nava del PAN. Fíjense, la independencia. ¿Sí? Era secretario de Gobernación. ¿Qué tenía que ver con esto? El secretario de Gobernación. Pero el INE no se toca. Y el secretario de Gobierno del Estado de México. Ayuda mucho, pues, porque a aclarar estas cosas, ¿no? No, no sé, pero es más importante el que se descubra, el que se conozca, Darlo a conocer. darlo a conocer. Eso ayuda más. ¿Para qué? Porque hay mucha gente buena, ¿sí?, de buenas intenciones, que los engañan. Por ejemplo, el caso de Coahuila, este acuerdo. Estuvieron durante mucho tiempo peleados supuestamente, PRI-PAN en Coahuila. El PAN en el tiempo de Calderón en contra de los Moreira, acusándolos de corrupción. Y toda la campaña del PAN en Coahuila para las gubernaturas eran en contra del PRI, de los corruptos del PRI. Y si hacen ustedes una investigación, ahí estaba el Reforma ayudando a los del PAN, en contra de los Moreira, el Reforma, sobre todo el del norte, el periódico El Norte, que es el mismo. De repente eso desaparece porque todo era en contra de los Moreira. Llega Peña Nieto a ser candidato y luego presidente, y antes de que termine Calderón, la Fiscalía de Calderón, la Procuraduría en ese entonces, ¿sí?, exonera a Moreira, porque los panistas lo habían acusado de corrupción. Y antes de irse Calderón, le perdonan todo. Había una señora de procuradora al final de Calderón, Marisela Morales. Entonces, pero siguen
ya habían llegado al acuerdo, ya estaba firmado el indulto. Y en campaña seguían hablando los panistas de la corrupción de Moreira. Yo andaba por allá y me llegó el documento, el expediente. Entonces dije, basta, ¿no?, de hipocresía. ¿Cómo van a estar hablando de que, no, decía el que era candidato entonces del PAN, si llego voy a meter a la cárcel a Moreira? Entonces, en un mitin aclaré de que estaban mintiéndole a la gente y di a conocer el escrito donde lo exoneraban, porque era un acuerdo arriba. Tan es así que detienen a Moreira en España y lo tienen que dejar libre porque exhibe el documento donde lo exoneraron. Pero bueno, ¿qué piensa una gente de La Laguna, de Torreón? Que esto que les estoy diciendo, ellos lo saben perfectamente. Cuando ven esto, y hay mucha gente de muy buena fe, que es la mayoría, que pensaban de que el PRI y el PAN eran distintos, pues, o que el PAN era un partido de ideales, de principios, ¿no?, honesto, con moral, que los corruptos eran los del PRI. Y siempre nosotros decíamos, son lo mismo, no hay diferencia. Es el PRIAN. Pero luego van apareciendo todas estas cosas y ayudan mucho. Claro, hay panistas, como también en otros partidos, fanáticos. Esos, aunque se les muestre, son capaces de decir de que no tienen nada de malo, o que le falsificaron la firma, o que no es la cuenta. Pero todavía algo que es más usual. Sí, pero todos son iguales. Esa es la mejor coartada. Todos son iguales, todos son lo mismo. No, fanático, no somos iguales. Nosotros no somos corruptos, nosotros no somos hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso. A nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad
y no entregué una notaría, ni una placa de taxi. No somos iguales. Por eso decía yo en campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y para los jóvenes es muy importante, ¿sí?, que se conozca todo esto, porque esto no tiene nada que ver con la política. Esto es como lo mencionaba el compañero del Universal. Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín. ¿Qué fue lo que sucedió? Okay. Ah, no me vas a cumplir. Aquí te tengo. Sí. Sí, pero fue muy bueno esto. Y no sé si salió en Excelsior. A ver, vamos a una repasadita. ¿Salió? Señor. No, vamos a ver que en una de esas nos llama una sorpresa que sí está en la, lo dijo López Dóriga, Ciro, Loré de Mola, Nadie. Televisa sacó algo, Azteca, y en los periódicos, a ver, Radio Fórmula. Conflicto del. No, No sí, hablan, pero no hablan de ese acuerdo, hablan del conflicto entre el PAN y el PRD. Digo, del PRI y el PRD. Digo, el PAN. Nada más. Pues es pues es que aquí lo que dicen, para la presidencia va a ser el PAN. No. ¿No se acuerdan? Bueno, es que ya no puedo hablar de eso. Ya no. ¿No se acuerdan que, bueno, es Claudio X González, el jefe? Él es el seguro el que los está ahora conciliando, ¿sí? Pórtense bien, si no, el peligro para México va a seguir afectando, destruyendo al país. Pero sí, a ver los periódicos. No, yo aquí aprovecho también porque resulta que lo que hacemos aquí de manera pública, porque no nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, lo que hacemos y lo que yo expongo aquí no tiene nada que ver con un grupo de asesores, ¿no? No, llevo 40 años más siendo la misma persona. Pero algunos le echan la culpa a Jesús. Y ya, por eso ya Jesús ya no quiere sacarla, porque le va, ¿no? Muy mal. A él le cargan todo, ¿no? No es así. Jesús no tiene nada que ver, ¿sí?
Jesús es un profesional, además es una gente íntegra, honesta, un hombre con principios, con ética. Ni modo que va a estar, a ver, pégale a di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer. No. Pero le echan la culpa injustamente. Aprovecho también para aclararlo. Ese es de Excelsior. Sí, de hoy.